Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos una vez más aquí en la central de transmisión del Instituto Vida para Todos, aquí de los estudios en la estancia Árbol de la Vida. A partir de esta noche estamos con un nuevo horario. Ahora la transmisión es los viernes a la noche, todos los viernes a las 20 horas. Y domingo a la noche a las 19 horas. Entonces la transmisión que era sábado a la noche, ahora es viernes a la noche a las 20 horas. Y la transmisión que era con el hermano Pedro Dong, domingo por las mañanas a las 10:30. Ahora es domingo a la noche a las 19 horas. Entonces esto aquí es para poder ayudar a todas las iglesias a que poco a poco y gradualmente vuelvan a las reuniones presenciales. Entonces devolvimos el sábado para las iglesias, el sábado y el domingo a la mañana. Esperamos que todas las iglesias sepan aprovechar bien esta vuelta gradual de las reuniones presenciales y que el Señor pueda bendecir mucho a las iglesias. También queremos alentar a todos los hermanos que nos están viendo. Esto es algo espontáneo. Nadie es obligado a volver en este momento. Si usted tiene limitaciones físicas, si usted hace parte del grupo de riesgo, si usted todavía quiere quedarse en aislamiento, no hay ningún problema. Esto tiene que ser algo espontáneo y gradual. Y esperamos que con el tiempo todos nosotros podamos volver a las reuniones presenciales. Esto es muy importante. No quiero decir con esto que nosotros vamos a dejar de tener reuniones virtuales. Las reuniones virtuales están aquí para quedarse. Aprendimos algo nuevo, tienen un gran alcance, las transmisiones van a continuar. Pero deseamos que las iglesias puedan retomar sus reuniones normales. Ahora, en esta fase inicial de la vuelta a las reuniones presenciales, apenas una reunión por semana, como nosotros ya explicamos semana pasada, y también explicamos con muchos detalles el procedimiento, los protocolos en la mesa del Señor y así en adelante. Debemos observar todos los protocolos, todas las medidas, todas las precauciones para que no haya contaminación. Y poco a poco vamos observando y vamos avanzando. Y en esta fase inicial, la sugestión es que tengamos apenas una reunión por semana y poco a poco vamos a volver a tener más y más reuniones. Las reuniones de casa, por en cuanto, no es recomendable, porque en las casas no hay espacio suficiente para distanciamiento. Y también las áreas dentro de las casas no son ventiladas. Pero si hay una casa con un patio grande, con una área externa espaciosa, con bastante ventilación, ahí sí, ustedes pueden tener una reunión de casa, observadas las medidas de distanciamiento, con las sillas y todo, y siempre con el uso de máscaras y alcohol en gel. Así pueden tener una reunión de casa. No es toda la iglesia, pero pueden tener una reunión de casa. Ahora, si las iglesias pequeñas que no tienen local de reunión, si tienen una casa con una área externa grande, también pueden tener reunión con un número de hermanos no muy grande. Entonces vamos poco a poco adecuándonos, adaptándonos y pedimos que los hermanos responsables se queden bastante atentos y por cualquier duda, queridos hermanos, busquen a los cooperadores que sirven sus regiones. Ellos van a dar las orientaciones y estamos todos debajo de las orientaciones de las comisiones médicas, por las orientaciones de salud de nuestras regiones. Entonces no se queden así aislados, sin saber lo que hacer. Consulten a los hermanos, llamen a los hermanos cooperadores, y ellos van a tener el mayor placer en explicarles cómo volver a las reuniones presenciales. Que el Señor pueda bendecir a todas las iglesias. Queremos recordarle a los hermanos que tenemos apenas 2 semanas más y en el día 15 de noviembre es el Día del Misionario Internacional. Estamos casi en la recta final de esta campaña y esperamos que todos los hermanos puedan intensificar sus ofrendas para el Día del Misionario Internacional. La sugestión es que para Venezuela y para la estancia, si los hermanos quieren, pueden pausar esas ofrendas porque están bastante avanzadas esas ofrendas
Para Venezuela nosotros ya tenemos hasta enero del año que viene. Entonces falta solo un mes más. Entonces ese no es tan difícil. Pero lo que es necesario reforzar son las ofrendas para el Día del Misionario Internacional. ¿Está bien, hermanos? Entonces ya fue bastante divulgado, ya están las cuentas, ustedes ya saben. Y cualquier dificultad es solo accesar la página del portal del Instituto Vida para Todos. Y allí está la noticia entera con todas las informaciones. Y también hemos enviado en todas las redes sociales, por WhatsApp, Facebook. Si tienen cualquier duda, consulten y pregunten. ¿Está bien, hermano? Vamos todos a participar. Estamos juntos en esta misión. No nos olvidemos, hermanos, de nuestros misionarios y sus familias. Estas ofrendas son apenas una vez al año. Hermano, vamos a honrar esta ofrenda y que el Señor pueda bendecir a todas las iglesias. Y que el valor de esta ofrenda que va a ser recaudada pueda ser un valor sustancial para poder suplir a los hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, solo recordando a los hermanos, mañana sábado no vamos a tener transmisión. El sábado es para ustedes, para que las iglesias tengan sus reuniones. Y domingo a la mañana también no vamos a tener transmisión. Después de hoy a la noche, la próxima transmisión será domingo a la noche a las 19 horas. Esto fue anticipado para poder facilitar, para que todas las iglesias, también por los hermanos que trabajan los lunes, a las 19 horas es un mejor horario. Alabado sea el Señor. Bien, vamos entonces para la palabra de esta noche. Nosotros estamos en la parte 4 de este tema. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a leer nuevamente este versículo. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Junto con este versículo, yo quiero leer otro versículo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 48. En la segunda parte. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Queridos hermanos, esto tiene que ver con el tribunal de Cristo, con el juicio a quien mucho se le fue dado. Nosotros necesitamos reconocer, queridos hermanos, que Dios nos dio mucho. Mucho más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. La revelación que el Señor nos ha dado viene como en una avalancha, viene como una inundación de tanta revelación que el Señor nos da. Nosotros no somos dignos, no merecemos, pero Dios nos escogió. Aprobó a Dios revelar su Hijo en nos, dar su revelación a nosotros, y como nosotros ya explicamos, no estamos aquí para discutir doctrinas cristianas, especialmente en esta cuestión de la venida del Señor, el pre-tribulacionismo, el post-tribulacionismo, las discusiones que hay. Si ustedes ven en internet, van a ver peleas y discusiones. No estamos interesados en eso. Nosotros no somos ni pre ni post. Nosotros somos lo que la Biblia habla, la Biblia completa. No estamos aquí para discutir doctrinas. Nosotros queremos la realidad de la palabra. Queremos que la palabra pueda cambiar nuestro vivir. ¿De qué sirve usted conocer mucho, pero su vivir no es afectado? El evangelio que nosotros tenemos tiene poder. El poder del evangelio no es solo el poder de curar, el poder de expulsar demonios. En realidad, curar o expulsar demonios no es tan difícil. Muchas personas son curadas físicamente. Muchas personas tienen sus demonios expulsos, pero sus vidas no cambian. Muchas personas pueden ser curadas físicamente, pero su relacionamiento con su cónyuge continúa igual. Están separados, peleados. La personalidad no cambia, queda igual. Continúa de aquella manera. El gran poder del Evangelio es el poder de cambiar vidas. Y es esto que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Un cambio en nuestras vidas.
Estamos oyendo nuevamente Dios proclamando la misma frase que fue proclamada en la primera venida de Cristo en el tiempo de Juan Bautista. En Mateo 3:2, ¿qué es lo que fue hablado allí? Arrepentíos porque está próximo el reino de los cielos. Solo que este reino de los cielos estaba personalizado en la persona de Cristo. Él era el reino de los cielos. Él era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Y por primera vez en la historia, Dios se hizo un hombre. Dios se encarnó. Y Dios estaba andando en el medio de los hombres. Él era el tabernáculo de Dios con los hombres. Él tabernaculó. Habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Arrepentíos, fue la proclamación. Arrepentirse no es llorar, no es lamentarse por la leche derramada. No, no es tener... Arrepentirse, de acuerdo con el significado original de la palabra griega, es metanoia. Es tener un cambio en su manera de pensar. Es tener un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Es tener un cambio en su vivir. Era necesario este tipo de arrepentimiento, un cambio en la actitud de las personas en el tiempo de Jesús, para que se preparen para recibir la palabra que Jesús predicaría a ellos. Pero infelizmente no hubo en la gran mayoría de las personas, especialmente entre los fariseos y saduceos, y los escribas, y los principales sacerdotes, y los sumos sacerdotes, aquellas personas religiosas, no hubo este arrepentimiento. No hubo un cambio de mente y de actitud. Entonces Jesús, mismo con todo su poder divino, hizo mucho, pero al final el número de personas que él consiguió fueron solo 120 en el día de Pentecostés. No fueron multitudes. Nosotros pensamos que Dios tal vez quiera multitudes. Por un lado, sí, Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2:4, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero de acuerdo con el principio de los vencedores en la Biblia, del ejército de Dios, aquellos con quien Dios puede contar, fueron siempre una minoría. Por ejemplo, el ejército de Gideón fueron solo 300. De los miles y decenas que comenzaron, solo 300 fueron escogidos. Y con esos 300, Gideón consiguió derrotar a miles del ejército enemigo. También cuando el Señor vuelva, apenas una minoría serán los vencedores. Y usted que me escucha, querido hermano, querida hermana, Dios desea que usted haga parte de esa minoría. El hermano Pedro nos explicó muy bien cuando habló de Jerusalén y habló de Sión. Jerusalén representa a la iglesia toda, pero dentro de Jerusalén había una fortaleza, la fortaleza de Sión, que representa al ejército vencedor. Y esto también con relación a la palabra profética del arrebatamiento. Esto está también en la figura de las primicias. Tenemos la gran colecta y las primicias. La Biblia es muy detallada, tenemos esa separación. Las primicias serán arrebatadas antes de la gran tribulación, pero la gran colecta será ceifada después de la gran tribulación, en el final, cuando sonará la última trompeta. Entonces, queridos hermanos, estos son los días en que nosotros necesitamos prepararnos. El Señor nos dio mucho. El Señor nos dio esa revelación del reino, del galardón. Esa es la gran llave de la visión del reino de los cielos que está en Mateos. La visión, queridos hermanos, la revelación del galardón y de la disciplina. Esa es la gran llave que consigue destrabar la Biblia entera, descifrar todos los misterios de la Biblia. Y Dios nos dio eso. Valoricen eso, queridos hermanos. Lean los libros de la editora.
Todos, claro, pueden leer otros libros, ustedes tienen libertad, pero den prioridad para los libros de la editora Árbol de la Vida, que tienen como meta, objetivo, prepararlo a usted. A veces, hermanos, con el volumen de revelación que recibimos, a veces me quedo con miedo. Hasta le digo al Señor, Señor, yo estoy con miedo, Señor, de que tú estás dando tanto a nosotros. Miren qué es lo que tenemos, hermanos. Todas las herramientas que el Señor nos dio hoy, todas las prácticas maravillosas, comenzando con invocar el nombre del Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, invocar el nombre del Señor, orar, leer la palabra, orar la palabra, nuestros himnos, hablar, cantar los himnos. La vida de la iglesia maravillosa, ímpar, que no hay en lugar ninguno en el mundo. Yo digo a ustedes, queridos hermanos, la vida de la iglesia como nosotros conocemos no hay en ningún lugar en el mundo. Todos los que nos contactan a nosotros se quedan admirados. En mis viajes por América Central, cuando los pastores veían nuestra comunión, cómo nos relacionábamos, ellos se quedaban de boca abierta, admirados. ¿Cómo eso era posible? El espíritu de hermandad que hay entre nosotros no hay igual en todo el mundo. Esto es todo regalos que el Señor nos dio. Y todas las prácticas que nosotros tenemos nuestra identidad. Muchas veces queremos imitar lo que hay allá afuera. Bien, podemos mejorar muchas cosas, pero nosotros somos muy especiales. Dios nos dio una identidad muy especial. Y yo valorizo eso. Claro, siempre hay campo, siempre hay espacio para mejorar. Cuidar mejor de las personas. Buscar ser más pastor que maestro, no solo enseñar, sino cuidar de las personas. Todo esto es importante. Pero Dios nos dio mucho. Entonces yo me quedo con miedo porque estos versículos en Lucas 12:48, a quien mucho se le ha dado, mucho le será cobrado. Por eso que tenemos este versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios no nos dio apenas una pequeña salvación, no, queridos hermanos. Dios nos dio una salvación tan grande. Y nosotros conocemos esta gran salvación. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde en el mundo o en el medio cristiano se habla de la redención de Cristo, de la propiciación, de la reconciliación, de la muerte de Cristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, de la reconciliación, de la justificación objetiva? Esto fue lo que la muerte de Cristo realizó por nosotros, de acuerdo con Romanos 5:10, del versículo divisor de aguas. Él nos reconcilió siendo nosotros todavía enemigos a través de la muerte de su Hijo. Mucho más ahora, del otro lado, seremos salvos por su vida. Y ahí viene la justificación subjetiva, la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación. Todo esto nosotros hemos hablado últimamente. En todos nuestros mensajes siempre tenemos alguno de estos elementos. ¿Dónde se predica esto? Hoy lo que reina, lo que existe es la prosperidad, las bendiciones materiales. No tengo nada contra eso. Dios nos bendice realmente. Dios nos cura. Y Dios nos bendice, pero este no es el foco de Dios. Muchos cristianos esperan morir para ir al cielo. Dios no nos prometió un cielo. Dios prometió que nosotros seremos un con Él, que seremos introducidos en la gloria de Él. Esto es algo mucho más elevado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos dio mucho y mucho nos será exigido. Y aquel a quien mucho se le confía, mucho más le pedirá. En el día del juicio Dios va a pedir mucho a nosotros porque Dios nos confió mucho. Él nos confió, hermano, a usted y a mí, la economía neotestamentaria de Dios. Nosotros somos los guardianes hoy de las verdades divinas, de la economía neotestamentaria de Dios. La iglesia hoy, en la vida de la iglesia, nosotros somos la iglesia hoy. La vida de la iglesia es la columna y baluarte de la verdad.
Aquí nosotros predicamos la verdad. Aquí no damos tanta atención, tal vez, por causa de eso no somos tan atrayentes, no atraemos tanta gente, porque no damos atención a las cosas exteriores, como decoración, show y esas cosas. Nuestro foco es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También necesitamos aprender a mejorar un poco el aspecto exterior, la decoración, nuestra atención a las personas, nuestro pastoreo, todo eso tenemos que mejorar. Pero el foco que Dios nos dio es la palabra. Tal vez algunos, si usted es nuevo entre nosotros y usted nos está viendo, tal vez algunos jóvenes estén un poco confundidos en estos días. Ya hablé, pero quiero repetirlo porque es importante. De que este pueblo ahí, del Instituto Vida para Todos, de la vida de la iglesia, solo hablan de la venida del Señor, la venida del Señor. Y el trabajo, y nuestros estudios, y la familia, ¿cómo es? No, nosotros hablamos mucho sobre eso también. Nosotros explicamos en Mateo capítulo 24. Solo voy aquí a leer este versículo una vez más. Mateo 24, versículo 40 y 41. Entonces, dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. No es solo esperar la venida del Señor y no hacer nada más, no trabajar, no cuidar de la familia, no estudiar. No, nosotros tenemos que tener una vida normal, como cualquier otra persona. Pero nosotros somos diferenciados. Es que en cuanto hacemos esas cosas, en cuanto estamos en el campo trabajando, nuestro foco está en Dios. Nosotros andamos aquí en la tierra, como aquel himno dice, andando en la tierra con los ojos en los cielos, como habla Colosenses. Nosotros buscamos las cosas de arriba. Nosotros pensamos en las cosas de arriba. Pero nosotros vivimos aquí en la tierra, tenemos nuestras familias y debemos cuidar bien de nuestra familia. Tenemos nuestro trabajo, debemos trabajar bien, mejor que cualquier otro. Llegar en el horario, salir en el horario y trabajar bien. Estudiar bien, ser el mejor estudiante, sacarse buenas notas. Y en la sociedad desempeñar nuestro papel como ciudadanos. Ser personas que influencian, ser personas de influencia en la sociedad, que seamos los influenciadores, formadores de opiniones, trayendo el padrón de la palabra de Dios, el padrón moral, el padrón ético, en nuestra profesión, en nuestro relacionamiento, en nuestro barrio, entre vecinos. Tenemos que tener un buen nombre, dar un buen testimonio. No es solo esperar la venida del Señor. No es porque el Señor está volviendo. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a volver. Podemos tener algunas ideas. Si vamos a calcular números, podemos decir tal vez en tal año o tal vez en cuántos años, pero son solo suposiciones. No hay una data, no hay un día fijo. En la iglesia hay muchos episodios en la historia de personas que marcaron días y fueron al monte a esperar. Pero nosotros tenemos que tener una vida normal, pero preparándonos como si el Señor fuera a volver hoy o mañana. Tenemos que tener una vida normal. El lunes tenemos que volver a trabajar. Tenemos que viajar, trabajar, hacer todas las cosas de una manera normal. Quien está estudiando tiene que concluir sus estudios. Quien está haciendo facultad tiene que cumplir la facultad. Voy a decirles unas cosas, queridos jóvenes. Si usted está haciendo facultad y usted va a decir, no quiero terminar la facultad porque el Señor está volviendo. El Señor puede volver en 10 años, pero también el Señor puede volver en 40 años. Y si Él vuelve en 40 años y usted salió de la facultad, desistió, usted nunca consiguió formarse.
¿Usted va a culpar al Señor, a los hermanos, por el hecho de usted no haber concluido la facultad? No, termine su facultad y en la facultad predique el Evangelio, salve a las personas, anunciando a las personas sobre la venida del Señor, que es inminente. Sea un joven, una persona que hace la diferencia. Y vamos preparándonos. Vamos preparándonos. Nuestro amado hermano Don esperó toda la vida. Yo viajé muchas veces con él y él realmente vivía como el Señor fuera a volver mañana, pero él tenía un vivir normal. Continuaba viajando, cuidando de las iglesias, sacrificándose, cuidando de la familia. Amén. Yo digo esto porque es importante. Bien, vamos a continuar nuestra jornada. Yo también quiero decir, queridos hermanos, que estoy aprovechando estos días con este tema de Tesalonicenses. Yo voy a leer nuevamente estos versículos de Tesalonicenses que dieron origen a este tema, juntamente con Hebreos 2:3, de cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el primer ítem de la salvación, ser salvos del lago de fuego que hemos visto tanto en los últimos tiempos. Y Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Esta salvación es la gran salvación de la que estamos hablando, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Miren, para la salvación, esta grande salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí tenemos un Espíritu y la verdad, el Espíritu y la palabra, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El destino de la salvación, el objetivo de la salvación no es ir al cielo, es para alcanzar la gloria. Que nosotros seamos uno con el Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y cuando Él venga, nosotros seremos glorificados. Y allí en el final, en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, en el final de Apocalipsis dice, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Dios y los hombres viviendo juntos. Esa habitación mutua. No es un lugar físico, un cielo con calles de oro. No es eso. Las personas esperan un lugar físico. Todo eso se deriva, me disculpen hablar así, esto es conceptos paganos, de religiones paganas. Esto no es un concepto divino. Lean el Evangelio de Juan y verán que no es eso. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo que Dios, el legado que nosotros recibimos de Dios es algo de gran valor. No despreciemos, no descuidemos una salvación tan grande. Entonces, basado en este asunto, nuestro objetivo es mostrar para los hermanos esta salvación. ¿Cuán grande es esta salvación? No es una salvación así que vino de la nada. Dios es poderoso y Dios dijo así, haya salvación y vino la salvación. No. Entonces queremos aprovechar lo que nosotros estamos experimentando hoy en la pandemia. Todos estamos en aislamiento social, muchos ya no aguantan más. Ya son 7, casi 8 meses y hay muchas consecuencias, efectos colaterales y todo eso. Entonces todos nosotros estamos en esa cultura hoy. Tenemos noción de que es un virus y todos están esperando la vacuna. Bien, nosotros explicamos que existe una pandemia también espiritual hoy. Una pandemia mental que es llamada de misterio de la iniquidad y que está actuando en los bastidores, contaminando a las personas, infectando a las personas.
Y todos están esperando por la vacuna para el coronavirus. Pero por lo que vemos no va a salir tan rápido así. En la historia algunas vacunas llevaron 10 años, otras 20, 30, otras 50 años. Hay una vacuna que llevó 100 y algo de años para hacerla. Ahora para el coronavirus lo que existe se están basando en vacunas que ya existen, entonces no empezaron de cero. Pueden apresurarse y acelerar el proceso. Y son todos los países envueltos. Nunca hubo así un conjunto, un número tan grande de países envueltos en producir una vacuna. ¿Por qué es que nosotros usamos este término de la vacuna? Porque Dios llevó 4.000 años para producir esta vacuna. 4.000 años. Es esto que yo quiero pasar a los hermanos. Y yo voy a decirles una cosa, hermanos. Dios llevó 4.000 años para producir nuestra salvación. Para preparar el mundo entero, todo el pueblo de Israel, su historia en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver la mayoría de la historia en Génesis, vamos a ver algunas historias principales, pasos que Dios dio para preparar la venida de su Hijo Jesucristo, que es nuestra vacuna. El Hijo de Dios, que vivió una vida humana sin pecado. Él no vino infectado con este virus, él fue tentado, pero él tenía una perfecta humanidad y él no fue infectado. Él sufrió por nosotros, él fue para la cruz y en la cruz Satanás colocó en él el elemento de la muerte. Él murió como hombre, como todo hombre. Y él se quedó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Satanás pensaba que él había obtenido victoria, que él es la serpiente que picó el calcañar del Señor. Pero en esos 3 días, no sabía Satanás, Cristo produjo un anticuerpo, el anticuerpo de la resurrección, y tragó la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Y Él resucitó de los muertos, con una vida que lleva en Él todos los elementos de esta vacuna. Su encarnación, su vivir humano sin pecado, sus sufrimientos, su crucificación, su muerte, su sepultamiento y su resurrección. Todo en una dosis toda inclusiva. Y en aquella noche en que Él resucitó, Él se sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Allí fue la primera dosis de la vacuna. Y los discípulos fueron salvos y recibieron la vida eterna. Hoy parece fácil. Usted se arrodilla, usted y yo, y alguien que nos está escuchando en este momento. Si usted quiere ser vacunado, es fácil. Arrodíllese, póstrese delante de Dios, confiese sus pecados y diga: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Invoca el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, yo te enseño. Oh, Señor Jesús, invoca. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo te recibo como mi Salvador. Yo reconozco que soy un pecador. Perdona mis pecados. Tú moriste por mí. Gracias, Señor. Ore así y usted será vacunado. Parece fácil, ¿no? Pero nosotros queremos mostrar a ustedes para que usted y yo valoricemos todo el proceso. Es por eso que estamos dando estos mensajes. Y yo no quiero avanzar rápido, no. Quiero saborear con cada uno de ustedes cada ítem. A cada episodio que nosotros vamos a hablar, vamos a ver Dios aumentando un elemento para preparar esta vacuna que llevó 4.000 años para prepararla.
En la penúltima reunión nosotros hablamos que el hombre creado fue infectado en el jardín del Edén. Dios advirtió, pero el hombre fue engañado por la serpiente y él fue infectado. De allí Dios prometió, semana pasada nosotros vimos allí como Dios prometió la vacuna. Nosotros leímos Génesis 3:15, vamos a abrir nuevamente Génesis 3:15 y retomar a partir de aquí. Después que el hombre cayó, nosotros ya vimos semana pasada, inclusive hablamos cómo Dios necesita de la presencia del hombre. Dios preguntó al hombre Adán, ¿dónde está usted? Porque Adán se había escondido y hubo la tragedia de la desconexión. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abrieron, pasaron a conocer el bien y el mal, pero hubo una tragedia y se desconectaron de Dios y se escondieron de Dios. Y allí ellos dieron unas excusas, el hombre dijo que fue Eva dijo que fue la serpiente, y allí Dios habló a la serpiente. En este versículo 15 tenemos mucha revelación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta enemistad viene hasta hoy. Y allá en Apocalipsis vemos allí el dragón que representa a la serpiente, que es la serpiente aumentada, ampliada, y la mujer universal allí, que es la mujer de quien Dios habló aquí en Génesis 3:15. Vemos el dragón y la mujer frente a frente representando esta enemistad que Dios profetizó. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Entonces vimos en la semana pasada descendencia de la serpiente, los seguidores de Satanás que son los hijos del diablo, y vimos muchos versículos. Y tu descendiente, el descendiente de la mujer. Vimos semana pasada que primero esa mujer era Eva, y allí saltando para el Nuevo Testamento en el comienzo es María. O sea, el descendiente de la mujer es Jesús. Jesús vendría 4.000 años después que Eva, pero allí nació de María. Y vemos que esta mujer también representa al pueblo de Dios, de todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también la iglesia es representada por una mujer. Nosotros somos la novia, que un día será el reino. Nosotros también somos la esposa que será la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y vimos también en Apocalipsis 12, aquella mujer es la mujer universal que engendraría el hijo varón. Entonces vimos que el descendiente de la mujer es Cristo. Y segundo, como el descendiente ampliado, ese descendiente de la mujer al final es el hijo varón, el descendiente colectivo de la mujer. Y nosotros vimos cómo el Señor, los vencedores y el hijo varón, todos regirán durante el reino, durante el periodo del reino, y regirán las naciones con vara de hierro, con cetro de hierro. Entonces ahora nosotros terminamos la semana pasada hablando esta profecía del final, que Dios habló a la serpiente. Este, que es el descendiente de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Realmente Satanás hirió, la serpiente hirió el calcañar del Señor cuando el Señor murió en la cruz. Y él pensó que había dado una picada mortal en el Señor, pero él no sabía que el Señor iría a resucitar. Y cuando el Señor resucitó, él pisó en la cabeza de la serpiente. Entonces vamos a leer nuevamente 3 versículos. Vamos a leer Juan capítulo 12. Vamos a hablar un poco sobre el juicio de Satanás. Cuando Dios habló en Génesis 3:15, este te herirá la cabeza, Dios decretó el juicio sobre Satanás. Pero nosotros sabemos que a lo largo del Antiguo Testamento esto no sucedió. Solo en el Nuevo Testamento es que este juicio comenzó a ser ejecutado a través de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Entonces vamos a leer Juan 12, 31. Nosotros ya leímos semana pasada y vamos solo a leer hoy. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue decretado aquí el juicio sobre él. El príncipe de este mundo es Satanás, es la serpiente. Capítulo 16, versículo 11.
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y este juzgamiento ocurrió, queridos hermanos. El juicio comenzó a ser ejecutado allá en la cruz cuando Jesús murió. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, allá en aquella cruz, Él, el descendiente de la mujer, el Hijo del Hombre, destruyese al que tenía al imperio de la muerte. Aquí está la ejecución del juicio. Esto es al diablo. Allí, en aquella cruz, el Señor pisó en la cabeza de la serpiente. Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Claro, cuando dice aquí destruyó, esto se refiere a su resurrección. En aquella cruz incluye la resurrección. No podemos tener la cruz sola. Muchos todavía tienen un crucifijo, cargan un crucifijo. En los taxis hay crucifijos, cargan aquí en el cuello. Y muchas iglesias todavía tienen un crucifijo. Cristo no está más en la cruz. Cristo ya bajó de la cruz, ya resucitó. Entonces, cuando hablamos de la cruz, se incluye aquí es la muerte y resurrección. Este par es inseparable. Primero la muerte, después la resurrección. Entonces, allá en aquella cruz, y a través de su resurrección, el descendiente de la mujer destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, la parte final. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor. Ahora, queridos hermanos, todo esto fue Jesús quien realizó. Allá en aquella cruz, Él dio inicio a la ejecución de la sentencia de juicio contra la serpiente, contra Satanás. Pero ustedes saben, queridos hermanos, hoy Satanás y sus ángeles todavía dominan los aires con sus principados y potestades. Ellos todavía tienen sus lugares en los cielos. No en el tercer cielo, pero en el cielo. Y ejercen mucha opresión sobre la humanidad. Ellos tienen gran influencia hoy en los lugares celestiales. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer el versículo donde tiene la ejecución final de esta sentencia, o sea, casi que final. Apocalipsis 12, versículo 9. El versículo 9, yo no voy a leer de nuevo todos los versículos por causa del tiempo, pero es necesario saber que este versículo 9 viene después del arrebatamiento del Hijo varón. Y de acuerdo con nuestro entendimiento, el arrebatamiento del Hijo varón en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, en el final dice, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este arrebatamiento tiene que ver con lo que sucede en el versículo 7 al 9, esta batalla que hay en los cielos. El arrebatamiento del Hijo varón está directamente relacionado con la pelea, la batalla que hay en los cielos. Entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Porque el Hijo varón representa a los vencedores. Ellos tienen experiencia en derrotar al enemigo aquí en la tierra. Entonces, ellos también entran en esta batalla. En el percurso para el tercer cielo, en el arrebatamiento, ellos participan de esta batalla. Entonces voy a leer aquí, queridos hermanos, el versículo 7. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. El dragón y sus ángeles no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Ellos perdieron los principados y potestades, perdieron ese espacio en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y este fue el decreto de esta sentencia. Es un paso más. Y sabemos que la sentencia final, el juicio final contra Satanás, será en el final del milenio, cuando él será lanzado en el lago de fuego, donde pertenece juntamente con sus ángeles. Pero aquí ya es un gran paso dado. Él va a perder su lugar en los cielos con los ángeles y los no dominarán más los cielos. Los cielos estarán vacíos ahora, esperando para el periodo del milenio, cuando nosotros los vencedores reinaremos en esa área celestial. Entonces, queridos hermanos, este es el decreto de la sentencia contra Satanás, contra el diablo, contra Satanás y sus ángeles, contra la serpiente, sí. Sí, este es el juicio de Satanás. Este te herirá la cabeza. Entonces, este juicio fue ejecutado aquí. Y en la era de la iglesia en que nosotros vivimos, nosotros tenemos, hermanos, una promesa para nosotros. Vamos a leer Romanos 16. Y yo espero que este versículo de Romanos 16 sea de gran aliento para ustedes. Ya hablamos en el pasado, pero vamos a recordar este versículo. Romanos 16. Ustedes saben que Romanos habla de la salvación plena de Dios. Habla del hombre, de la transformación del pecador en heredero. De pecador, él se hizo hijo de Dios. Hijo tecnon, hijo joven, niño, inmaduro. De hijo tecnon, él evolúe, crece para ser hijo ruios, hijo maduro, experiente. Pero no termina allí. El último paso de esta progresión es el heredero. Lo que Dios quiere no es un hijo tecnon y ni solo un hijo ruios. Lo que Dios quiere son herederos. Los vencedores, los herederos que van a heredar el reino. Entonces, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, capítulo 8, habla de esta salvación, salvación plena de Dios. Y en el final del capítulo 8 ya habla de la glorificación. Y allí entran 3 capítulos, 9, 10 y 11, en los cuales Pablo habla de los judíos, la porción que ellos tienen en el plano de Dios. Y a partir del capítulo 12 hasta el 16, el contenido es la vida de la iglesia. Es algo precioso, precioso. La vida de la iglesia, la salvación plena de Dios individual, es del capítulo 1 al 8. Pero esta salvación plena no es completa sin la experiencia de la vida del cuerpo. Entonces, a partir del capítulo 12 hasta el 16, habla de la vida del cuerpo. Y es allí, queridos hermanos, que yo quiero otra vez enfatizar lo que yo hablé en las 2 últimas semanas. Querido hermano, querida hermana, no dé atención para lo que el enemigo puede estar colocando en su cabeza. Ahora, durante la pandemia, yo experimenté una vida de la iglesia en casa. Ahora puedo disfrutar al Señor en casa. No necesito ir más, estar junto con los hermanos. No necesito ir más al salón de reunión, estar junto con los hermanos. En casa está bien, solo aquí. No, lo que el enemigo quiere hacer es usar esto para aislarlo a usted como un miembro individual. Dios no nos salvó para ser individuales. Dios nos salvó para ser edificados. Inclusive habló a Pedro en Mateo 16, cuando Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Y yo también te digo que tú es Pedro, que es Petros, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, en nuestra versión lo traduce como piedra, que en realidad quiere decir una roca, una fundación sólida. Sobre esta roca, que es Cristo, y la revelación, que Él es Cristo, el Hijo de Dios vivo, yo edificaré mi iglesia. No es yo formaré mi iglesia, engendraré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia.
Edificar. No es un montón de piedras tiradas, lanzadas en el patio. No. Lo que Dios quiere hacer es edificar, colocar piedra sobre piedra. No estoy hablando de ladrillos, no. Ladrillos son producción humana, fabricación humana. En la Biblia no se dice ladrillos. Ladrillos solo en la Torre de Babel. Dios usa piedras vivas para su edificación. Usted, querido hermano, no es un ladrillo. Ladrillo es una producción del mundo. El mundo produce ladrillos. Usted y yo somos piedras vivas. Cristo es la piedra viva y nosotros también somos. Entonces, Él quiere edificarnos, sacando las orillas para colocarnos juntos, para que seamos la casa de Dios. Somos edificados casa espiritual, somos edificados como iglesia. La iglesia es algo colectivo. Y la iglesia también es la novia de Cristo, una novia colectiva. La iglesia también es el ejército de Dios, el ejército colectivo. Entonces, no es algo individual. Romanos 12-16 habla de la vida de la iglesia. Miren, queridos hermanos, en el capítulo 16 habla de la hermana Febe. En el versículo 1. Y allí en el versículo 3 habla de Priscila y Aquila. En el versículo 5 habla, saludad también a la iglesia de su casa, que se reúne en la casa de ellos. Saludad a Epéneto y así en adelante. Muchos nombres, todos hermanos edificados que se relacionaban entre sí. Había una vida de la iglesia maravillosa en Roma. Ellos eran obedientes a su fe. Ella corrió al mundo entero. Allí era la capital del Imperio Romano. Entonces el testimonio de ellos quedó conocido en todo el mundo. Y miren en el final. Este es el versículo que queremos leer, en el versículo 20. Y el Dios de paz. Entonces esto también hace parte de la ejecución de la sentencia del juicio contra Satanás. Cuando Dios habló aquella promesa, cuando Él prometió la vacuna en Génesis 3:15, diciendo, este te herirá la cabeza, este es Cristo primero, pero este también, primero, es el Cristo individual, el Cristo nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Pero también este Cristo es el Cristo colectivo, que es la iglesia. Entonces aquí en el versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Los pies de quién? Allá en la cruz, Satanás fue aplastado debajo de los pies de Cristo. Pero aquí en Romanos 16:20, Satanás será aplastado bajo de los pies de la iglesia edificada. O sea, será aplastado debajo de la vida de la iglesia. Yo voy a decirles una cosa, querido hermano. Solamente en la vida de la iglesia, cuando yo estoy edificado con los hermanos, es que yo voy a conseguir aplastar la cabeza de la serpiente. Si yo estoy solo, querido hermano, no corre ese riesgo. Él va a venir a herir nuestro calcañar. Hoy nosotros somos el Cristo colectivo, el Cristo corporativo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo son uno. La Biblia dice, como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también vosotros y así también Cristo. Hoy Cristo es la cabeza. Esto está en Romanos. Romanos capítulo 12. Hoy nosotros estamos edificados como la iglesia, como cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí dice vuestros pies. ¿A quién se refiere? Vuestros pies se refiere a la vida de la iglesia, a la iglesia edificada, al cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a valorizar la vida de la iglesia. Bien, vamos a avanzar. Entonces nosotros ya vimos que el hombre fue creado y fue infectado en el jardín del Edén. Este es el primer punto. Segundo punto, Dios promete la vacuna. Nosotros ya concluimos ahora sobre eso. Y el tercer punto, que es bastante largo, vamos a ver ítem por ítem, es la preparación de la vacuna en el Antiguo Testamento. Y esta semilla de la vacuna
Todos los ítems, ingredientes de la vacuna fueron sembrados allí en el libro de Génesis. Entonces, el primer ítem, vamos a leer en la preparación de la vacuna en el Antiguo Testamento, después que el hombre cayó, él prometió en Génesis 3:15 esa vacuna. Nosotros ya leímos el versículo. Hoy pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta aquí es la promesa, pero después, en el próximo versículo 21, Dios ya actúa y comienza a preparar la vacuna. Esto es maravilloso. Vamos a leer. No podemos leer todos los versículos, solo vamos a leer este versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. ¿De qué? ¿De hojas? No. Túnicas de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Cuando habla de vestimentas de pieles, usted entiende que un animal fue muerto. Allí está el primer ítem de la vacuna. La muerte de un sustituto. ¿Quién debería morir? El salario del pecado es la muerte. Dios habló, en el día que ustedes comieren de este fruto, ustedes van a morir. Pero Dios no quiso matar a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Rápidamente allí en el versículo 21 vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios. Vemos la bondad de Dios. Vemos allí la historia de la redención. Dios colocó un sustituto en el lugar de Adán y Eva. Y al matar ese animal, que muy probablemente sea un cordero, nosotros vamos a probar de aquí a poco, es un cordero. Él mató un animal, mató ese cordero como sustituto para sustituir a Adán y Eva para que ellos no tuvieran que morir. Lo que nosotros tenemos aquí es la muerte vicaria. Muerte vicaria quiere decir sustitutiva. Ese cordero que fue muerto representa a Cristo. Ya allí, cuando Dios con mucho amor mató aquel cordero, Él ya estaba refiriéndose a Cristo, que un día sería muerto en nuestro lugar. Ese cordero fue muerto, y allí cuando fue muerto, su sangre fue derramada. Y allí Él sacó la piel, y con esa piel, Él cubrió a Adán y Eva. Recuérdense que antes de Dios providenciar esta ropa de pieles, Adán y Eva ya se habían cubierto. ¿Ya se habían cubierto con qué? Con hojas de higuera. Ustedes saben, higuera es un árbol que da higos y tiene hojas grandes. Allí ellos agarraron esas hojas y hicieron para sí delantales para cubrir su desnudez. La parte de adelante para cubrir su desnudez. Pero ustedes saben, la Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia. ¿Qué significa cubrir? Cubrirse quiere decir cubrirse con la justicia. Nosotros pecamos, nosotros nos equivocamos y nos tornamos injustos. Y allí necesitamos ser justificados por Dios. Y allí el hombre buscó justificarse a sí mismo con su vestimenta de hojas. Es la justicia humana, y la Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia. ¿Pero qué fue lo que Dios hizo? Dios entonces mató un animal, y en vez del hombre morir, el animal murió en lugar del hombre. Fue una muerte sustitutiva. En vez del hombre derramar su sangre, hermanos, yo quiero enfatizar. Estoy hablando todo esto y espero que ustedes puedan valorizar en esta secuencia de todos estos ítems que vamos a compartir con ustedes sobre el proceso que Dios tuvo para preparar esta vacuna. Muchos ítems. Hermanos, esta es la palabra fundamental que muchos hermanos nuevos tal vez nunca escucharon.
Tal vez muchos ni llegaron a leer en la Biblia estas historias. Queremos aprovechar y esperamos que usted joven, usted adolescente, usted hermano nuevo, hermana nueva, y también los hermanos más antiguos, tal vez algunos de ustedes que tuvieron alguna deficiencia en la formación de las verdades bíblicas y algunas cosas quedaron con fallas, algunos espacios vacíos. Este es el momento en que nosotros queremos llenar todas las lagunas con estas verdades fundamentales. Esperamos que ustedes no pierdan ninguna de estas palabras y puedan estudiar, leer, revisar, porque esto va a darnos un fundamento sólido para que no seamos lanzados de un lado al otro por cualquier viento de doctrina. Necesitamos saber en qué se basea la redención de Cristo y cómo esta vacuna fue preparada para que nosotros podamos valorizar, apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Y domingo a la mañana, cuando haya la mesa del Señor, nuestro aprecio aquí dentro por el Señor va a ser mucho más elevado, mucho mayor. Nosotros vamos a entender mucho más lo que Cristo pasó y el trabajo que Dios se dio por 4.000 años para preparar este Jesús maravilloso. Y nosotros todavía muchas veces ni queremos invocar el nombre de Él. Nosotros todavía muchas veces no valorizamos, buscamos recursos en el mundo para satisfacernos. Entonces, queridos hermanos, este proceso de Dios, hacer, matar un animal, derramar su sangre, hacer una ropa de pieles, vestimenta de pieles, esto representa la redención y la justificación. La redención a través de la sangre que fue derramada. La redención a través de la muerte sustitutiva. Hermanos, estamos inseriendo conceptos teológicos aquí. Verdades bíblicas elevadas y esperamos que ustedes puedan guardar estos términos. El derramamiento de sangre representa la redención de Cristo, su propiciación, su muerte sustitutiva tomando nuestro lugar. Y la piel representa la justificación. Dios usó aquella piel para cubrir nuestra desnudez. Esta piel representa a Cristo como nuestra justicia. Entonces vamos a ver ahora algunos versículos. Hebreos 9:22. Yo necesito acelerar un poco. Tengo hasta las 9:15. Espero poder terminar. Y si pasa un poco, discúlpenme también. Vamos a leer entonces, queridos hermanos, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Lo que sucedió allí fue que Adán y Eva pecaron. Ellos no tenían el concepto así de pedir perdón. Oh, Señor, perdóname. Entonces Dios introdujo el concepto del perdón. Dios entonces mató un animal, derramó su sangre y perdonó la ofensa, el pecado de Adán y Eva. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Dios tuvo que matar un animal que sustituyó a Adán y Eva. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién es este Cordero? Es Jesucristo, el mismo Cordero representado que fue muerto en el jardín del Edén. Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, siempre era un Cordero. Entonces, probablemente en el jardín del Edén era un Cordero, y vamos a probar que era un Cordero de aquí a poco. Apocalipse 13:8. Esse é o versículo. Na segunda parte. Apocalipsis 13:8, en la segunda parte. Escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿En el libro de la vida de quién? Del Cordero, que fue inmolado. ¿Quién fue muerto? El Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
No es antes de la fundación, es desde, o sea, allí en el jardín del Edén. ¿Quién fue muerto? Un cordero. Mas como é que pode? Pero, pucha, ¿cómo puede ser? Fala da besta, né? Aquí en Apocalipsis habla de la bestia y dice que aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, este libro de la vida es del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y cómo es posible? Jesús fue muerto 2000 años atrás. ¿Y cómo dice aquí que Jesús fue muerto 6000 años atrás? 4000 años antes de Jesús haber nacido. Bien, es que nosotros estamos en nuestra dimensión humana, cartesiana, tridimensional, con la restricción y limitación del tiempo. Pero para Dios no hay tiempo. Es un círculo. Entonces no hay limitación ni de espacio ni de tiempo. Jesús en el tiempo murió 2000 años atrás, pero para Dios Jesús ya fue inmolado desde el principio del mundo. Allí en el jardín del Edén, cuando Dios mató aquel cordero, aquel animal para cubrir a Adán y Eva, era Cristo que fue muerto allí. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar la lectura. 18:19. Oh, Senhor Jesus, o celular também quer participar. Oh, Señor Jesús, celular también quiere participar de la reunión. Hablé del cordero y el celular se prendió. Aquí está el resultado principal y apareció un montón de referencias sobre cordero. Vamos lá. Primeira Vamos allí, 1 de Pedro 1:18. sabendo que não foi mediante Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fosse resgatado dos vossos, la cual recibiste de vuestros padres, no son con cosas corruptibles como oro o plata, mas pelo precioso sino por la sangre preciosa de Cristo. do Cordeiro. Sangre de nuevo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el cordero que Dios mató allí en el jardín del Edén para derramar su sangre, para tener el perdón de Adán y Eva. Versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18, en la primera parte. Pois também Cristo morreu uma Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Miren ahora, verdade sobre a justiça la verdad sobre la justificación. pelos injustos. El justo por los injustos. Aquí está, hermanos, la verdad sobre la justificación. Aquela pele Aquella piel que Dios usó para cubrir a Adán y Eva es Cristo como nuestra justicia. do Cordeiro de Deus. Cristo, el Cordero de Dios, es el justo. Y Él murió por los injustos que somos nosotros. Vamos ler Efésios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 7. No qual, vamos ler o 6 também. Vamos a leer el 6 también. Por da glória de Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es este amado? Es Cristo. qual? ¿En quién? Cristo. En quien en Cristo tenemos redención por su sangre. Entonces aquí está, hermanos, la verdad de la redención. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces en el jardín del Edén tuvimos estos dos elementos, el sangre y la piel. El sangre para la redención, el perdón de pecados, y la piel para justificación. Cristo como nuestra justicia. Concentrado Todo concentrado en la figura del Cordero, que tuvo que ser muerto por nosotros, y el sangre derramado vestimenta. y su piel usada como vestimenta. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 24. Justificados. Siendo justificados gratuitamente, Tá vendo de novo a justiça? están viendo de nuevo la justificación aquí. Mediante a redenção. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, A justificação aquí es el derramamiento de sangre. Ven, hermanos, la justificación, que es la piel, y la redención, que es la sangre, siempre andan juntos, que es en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. o qual foi entregue. El cual fue entregado, Cristo fue entregado, fue muerto. Este es el sangre derramado por nuestras transgresiones, Os nossos pecados. por nuestros pecados. Ressuscitou. Y resucitado, Está implícita aquí está implícita la muerte del Señor y su resurrección. a nossa
por nuestra justificación. ¿Están viendo, queridos hermanos? El perdón, la redención y la justificación. El sangre y la piel. Vamos a leer también 1 Corintios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, nós somos de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Graças a Deus, nós estamos em Cristo. Gracias a Dios, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús estamos conectados y somos de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación. Justicia. Aquí está Cristo, es nuestra justicia. Y ahora el último versículo. Aquí nosotros vemos, en este último versículo que vamos a ver, de vestirnos de piel, de ropa. Versículo 26 e 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, todos ustedes que fueron bautizados, ¿en quién? En Cristo. De Cristo estáis revestidos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La próxima vez que hay bautismo, imaginen esto, hermanos. El hermano que va a bajar a las aguas, él baja para ser sepultado. Vamos a decir que es alguien llamado Juan. Entonces Juan es el nuevo hermano, recibió al Señor Jesús y va a ser bautizado. Él va a bajar a las aguas. Ahí baja en el baptisterio a las aguas y Juan murió. Y recibió al Señor Jesús. Y entonces Dios hizo con que Jesús muriera en el lugar de Juan. Y Juan aceptó ese hecho. Entonces para Dios, ese Juan murió. Entonces, alguien que murió necesita ser sepultado. Es por eso que cuando el bautismo es por inmersión. Inclusive son pequeños detalles que a la hora de emergir tiene que ser todo, no puede quedar nada afuera. No puede ser con la mano para afuera, no. Sepultamiento, nadie entierra un muerto con la mano para afuera. Tiene que ser totalmente dentro del agua. Entonces los hermanos que bautizan, recuerden esto. A pesar que es algo simbólico, hermanos, claro que no es tan rigoroso. Es simbólico, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Allí Juan es sepultado. Él murió, es sepultado. El viejo Juan acabó. Ahora cuando levantas del agua es un nuevo Juan en resurrección. Pero ese nuevo Juan, cuando resucita, cuando él sale de las aguas, él es revestido. Él tiene una ropa nueva. Y esa ropa, ¿quién es? Es Cristo. Aquí dice, todos vosotros que fueron bautizados, cuando ustedes salen de las aguas, ustedes están revestidos de Cristo. Esta es la piel que Dios hizo para Adán y Eva en el jardín del Edén. Yo voy a parar aquí. La jornada continúa en la semana que viene. Cada semana vamos avanzando 1, 2 o 3 puntos dependiendo de la velocidad. Yo no tengo prisa, no. Yo quiero que estas palabras fundamentales, estas verdades estén bien sedimentadas en cada uno de ustedes. Aprovechen esto, hermanos. Después, si no consiguieron agarrar, vean el mensaje de nuevo y tomen nota. Vale la pena aprovechar este momento para consolidar estas verdades fundamentales, para que ustedes tengan una base sólida, para que no sean influenciados por estos vientos de doctrina que hay por allí. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga a los hermanos y que nosotros podamos valorizar en esta noche la redención de Cristo. El hecho de Él haber derramado su sangre en nuestro lugar. Yo pequé, yo debería haber ido para aquella cruz. El hermano Don, toda vez que él hablaba de la redención de Cristo, el hermano Don casi lloraba. Yo pequé, yo debería estar colgado en aquella cruz, pero tú viniste y moriste en mi lugar. ¿Qué te hizo morir por mí? Tenemos este himno. ¡Qué gran amor! Yo, por causa de mi pecado, estaba desnudo, lleno de vergüenza delante de Dios. Pero Dios me revistió con su Hijo Jesucristo como vestimenta de piel. Él me revistió, Él me cubrió. Alabado sea el Señor. Y también vimos hoy
Si nosotros estamos bien edificados con los hermanos en la vida de la iglesia, nosotros seremos un elemento importante en la ejecución final de la sentencia del juicio contra Satanás. Como iglesia, nosotros vamos a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. Y como hijo varón, cuando seamos arrebatados, vamos a expulsar a Satanás de los cielos. Alabado sea el Señor. Este te herirá la cabeza. Nosotros tenemos parte en eso hoy. Como ejército del Señor, nosotros estamos hoy ejecutando la sentencia contra la serpiente, aplastando la cabeza de él. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por el descendiente de la mujer, que es Cristo, a quien nosotros amamos. Y también el hijo varón está siendo formado hoy, el cual nosotros tenemos parte. Y también será el descendiente de la mujer y tendrá una parte muy importante en la ejecución final de la sentencia contra el enemigo. Que Dios bendiga a todos nosotros, que tengamos una vida normal, vivir diario normal, y que todos los días podamos experimentar esta normalidad miraculosa. Es una vida normal, pero es un milagro a cada día. Todos los días experimentamos muerte y resurrección. Todos los días nos recordamos del gran amor de Dios por nosotros en su redención y que Él es nuestra justicia. Nosotros no tenemos nuestra justicia propia, pero Él es nuestra justicia. Alabado sea el Señor. Que valoricemos, hermanos, el legado que Dios nos dio, que valoricemos la vida de la iglesia. No descuidamos una salvación tan grande. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos esta noche por esta pequeña viaje más que hicimos allí en Génesis, viendo, Señor, tu promesa, la promesa de nuestra salvación, la promesa de la vacuna, y como tú, oh querido Dios, inmediatamente actuaste y ya mataste un cordero, derramaste el sangre de ese cordero para obtener el perdón de los pecados de Adán y Eva. Y tú los revestiste con la piel de este cordero. ¡Cuán grande amor! Oh, nuestro querido Padre, te agradecemos por tu Hijo. Nosotros lo valorizamos, lo apreciamos. Te agradecemos, oh querido Padre, por esta redención maravillosa, por haber enviado a este tu Hijo para morir en mi lugar, allí en aquella cruz, muriendo una muerte sustitutiva por mí, y también por haberme justificado a través de Cristo tu Hijo como nuestra justicia. Muchas gracias. Bendiga a los hermanos, fundamentanos en la verdad. En este tiempo del fin, queremos tener un sólido fundamento en la verdad. Continúa supliendo a cada uno, todas las familias, todos los hermanos. Señor, a pesar de físicamente la pandemia todavía está comenzando a mejorar la situación, pero continúa cuidando a los hermanos. Todavía hemos escuchado de muerte de hermanos hospitalizados, hermanos en terapia intensiva. Pueda suplir a todas las familias. Recuerda de ellos y cúralos, Señor. Salva a las familias de este dolor. Señor Jesús, consuélalos y levántalos como los vacunadores, que podamos ser portadores de la palabra de consuelo, de alegría, de aliento para todas las personas. Bendiga también a nuestros colportores dinámicos, que todos los días salen y oran por las personas, y tantos milagros están sucediendo simplemente por una oración. Y tantos hermanos en sus trabajos, en sus viajes, en sus relacionamientos diarios, están experimentando milagros de orar por las personas, y las personas tienen sus vidas cambiadas. Muchas gracias, Señor. Nosotros te amamos, bendíganos y esté con nosotros este final de semana, sábado y domingo. Bendiga a los hermanos que van a reunirse, guárdalos, y que poco a poco todos podamos volver a las reuniones presenciales. Muchas gracias, Señor Jesús. Agradecemos, bendecimos en tu nombre. Amén. Entonces, queridos hermanos, no se olviden de ofrendar para el Día del Misionario Internacional, y ahora nosotros vamos a tener el compartir de los hermanos.